decidí volver a darle a Tinder, pero aplicando DT a muerte. Y aquí es donde vino algo espectacular que a mí no me había pasado en la vida. Yo estaba acostumbrado en el Tinder, igual pedía yo el número. No tenía Instagram, yo me lo creé a base de escuchar el DT y a regañadientes, pero bueno. Pues me pasa que me piden ellas el número, me piden ellas el Insta. Una chica va y me dice que tú es que pareces demasiado mujeriego, jajaja, que yo dije, ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí? Esto no puede ser, no puede ser, esto no puede ser tan fácil. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañero. En el episodio de hoy te traigo una conversación con un alumno que pasó por el programa de TE y cuya historia encaja perfectamente con uno de los perfiles más peligrosos que existen en este sector. No el que no tiene resultado, el que sí los tiene pero no entiende por qué. Esta es la historia de un tío que podía generarse interacciones con mujeres, que en ocasiones ligaba y que desde fuera podía parecer que sabía lo que hacía, pero que por dentro había una sensación continua de descontrol. Situaciones que empezaban bien y se caían sin explicación, interacciones que fluían pero luego no se volvían a repetir, momentos donde todo parecía ir en la dirección correcta y de repente desaparece el interés, y lo peor de todo es que todo este caos lo llevó a perderse a sí mismo en el camino. Y cuando se quiso dar cuenta, se vio a remolque de una situación que no había elegido conscientemente, pero que había permitido que ocurriera. Y a partir de ahí, un proceso en el que, se embarca en un proceso en el que busca ordenar ese caos y coger el volante de su vida. Y ahí es donde ocurre la magia. Así que esto es lo que vamos a ver en el episodio de hoy, donde primero vamos a charlar con este alumno, nos va a contar su recorrido, cómo pasa de perder completamente el control de su vida y sus resultados a empezar a tomar decisiones, recuperar la dirección y reconstruirse desde dentro. Y después, al final, voy a extraer, como siempre, las 3 reflexiones que podemos llevarnos de esta historia real y que, con suerte, podrás aplicar a tu situación personal con las mujeres. Reflexiones sobre por qué muchas veces no necesitas aprender más, sino dejar de sabotearte. Sobre por qué entender tu problema no es lo mismo que solucionar tu problema. Y sobre el cambio que transforma todo absolutamente, y es empezar a tomar el control, dejar de estar en el asiento del copiloto y centrarte en el asiento del piloto en tu vida. Pero antes te recuerdo que muchos hombres me preguntan que no saben por dónde empezar. Bueno, pues si no sabes por dónde empezar, ya sea que estés soltero, casado o en una relación larga, o si eres un hombre que acaba de volver al mercado después de una ruptura, debajo de este podcast tienes por dónde empezar. Hay un enlace precioso con mi curso gratis que puedes personalizar y adaptar a tu situación. Así que empieza por ahí. Dicho esto, y ahora sí, quiero dar las gracias y la bienvenida al compañero por estar conmigo aquí hoy y presentarlo una vez más con esa pregunta que siempre hago, ¿no? Y es que fue lo que te trajo a este proyecto y a este mundo de la red pill y de las relaciones. Bienvenido, tío. Muchas gracias, Dani, por tenerme aquí hoy, dedicarme un rato y un saludo a todos los oyentes. Pues fue gracioso, yo no tenía ni idea del mundo este de la seducción, no había oído nunca el nombre de Mario Luna ni estos libros que se comentan en el podcast y un día yo soy una persona que escucha muchos podcasts, lee mucho y se informa y me gusta aprender. De formación soy ingeniero y tengo una mente muy analítica, muy de intentar razonar y hacer puzzles y me encantan los retos. Entonces un día, harto de Tinder y de que las conversaciones desaparezcan o de que no ocurra nada y no entender muy bien por qué, en iVoox, la plataforma de podcast, pongo Tinder en el buscador. Así. Entonces, en lo que me aparece, veo el logo este del lobo y digo, ostras, qué raro esto. Y luego le pincho, le doy. Me quedo yendo y digo, ostras, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pero la verdad que el chaval tiene bastante sentido en lo que dice y nunca me he encontrado un material así que alguien analice, hable del algoritmo. Se oyen cosas, ¿no? Entre el grupo de colegas pues igual comentan algún truco. Digo, la segunda que te sale siempre es tal. Pero nunca vi nada sólido en ese sentido, ¿no? Entonces, aparte que me gustó la forma de hablar, el hilo conductor, y digo, ¿esto qué es? Esto de hombre alfa, ¿esto qué es? Le voy a dar a seguir. Y nada, días después pues me iba saltando un aleatorio, lo recuerdo perfectamente además. Un día me saltó una entrevista y yo estaba en la ducha y lo estaba oyendo y de repente digo, no puede ser que este chaval haya hecho todo esto. Me parece increíble que lo que está contando no me lo creo. O sea, mi cabeza fue como, es falso, le está pagando, lo está leyendo.
Entonces, en vez de fijarme en el contenido, me fijé en el cómo decía las cosas, en si estaba leyendo, en si había un guión. Y intentando hasta convencer a mí mismo de que sí, que esto no puede ser, que un tío no hace todo esto. ¿Cómo va a hacer un pool, luego no sé qué, luego no sé cuál? Así como con un poco de pique, como con un poco de a la defensiva, decir, no, esto no, este me está vendiendo un curso. Hasta que días después salta otra entrevista, y me di cuenta que no está leyendo. O sea, me convenzo a mí mismo de que es verdad y que la persona lo está diciendo desde el fondo de su ser y de que no es una película, que es real. Y entonces ya me empecé a fijar más en el contenido. En esto me saltaban aleatorios. Y un día me saltó el de una persona que tenía cerca de 70 años, una cosa así, que me pareció hiper estoico, me rompió la cabeza, me quedé a cuadros, no me lo podía creer que alguien con otras dificultades, con otro contexto, fuese capaz de coger a la vida por los pelos, darle la vuelta y decir, aquí estoy yo. A, B y C, además una persona que lo tenía súper claro y dije, ostras, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hay aquí para mí? Ujú. Y pasó de ser un podcast que me saltaba de vez en cuando y que yo me fijaba desde el escepticismo a ser algo de decir, esto cada vez es más cercano a mí, cada vez me está tocando más por dentro cosas que yo nunca había pensado que se podían cambiar o tocar, Ujú. ¿no? Hasta ese punto ibas en piloto automático. Pues si un día te liabas con una chica, pues bueno, pues no sabías muy bien por qué. O si un día venía de morros porque había hablado con las amigas, pues bueno, pues cosas que pasaban, o sea, como que ibas un poco en piloto automático. No lo tenías como una habilidad que se podía trabajar. Pero, Entonces, o sí, bueno, te interrumpo un momento porque, claro, tu intención inicial era encontrar consejos, no sé si llamarlo trucos o alguna estrategia o algo más sobre Tinder. Es decir, en ese momento no estás buscando nada que no sea mejorar en Tinder, supongo, ¿no? es que en ese momento estaba en la habitación y me dio por probar a buscar algún podcast sobre Tinder, a ver qué contaban. Vale, A ver por qué borraban conversaciones, a ver por qué yo no tenía éxito que sí que otras personas podían tener. vale. O sea, no hay ningún problema del que tú seas consciente con respecto a las relaciones con las mujeres, más allá de, tío, aquí están gosteando todo el rato o me desaparecen conversaciones, ¿qué cojones pasa? Voy a ver qué movida pasa aquí en Tinder, ¿no? Bueno, pasó también que yo había cumplido justo entonces 40 y estaba teniendo un poquito de crisis y me entró un poco una especie de petardo vital en el culo, una especie de prisa de decir, oye, que este cuerpo no es para siempre, que a partir de aquí empieza la sarcopenia, a partir de aquí se cae el pelo, a partir de aquí los dientes tal. Entonces, algo hay que hacer y tengo un poquito de prisa y quiero coger algún atajo si lo hay. Quiero entender qué pasa con Tinder y por qué yo no, cómo puedo hacer para que vaya mejor. No sé, fue un contenido que me llamó la atención, pero yo no tenía ni idea del mundo de la seducción, cero. Y de hecho, a raíz de oír el podcast y de que tú decías todo el rato, suscríbete a la comunidad de email, si te quieres enterar de no sé qué, de no sé cuál, cada capítulo, yo al final un día dije, joder, me voy a suscribir a ver qué es tan interesante lo que cuentan en el email. Y en el email entras a un segundo nivel que es más, por así decirlo, más íntimo, más masculino, Ujú. ¿no? Podcasts más comedidos, más... Y bueno, ahí ya fue un poco, empecé a recordar cosas de antes. Anda, pues esto me pasó a mí parecido. Anda, coño, ahora entiendo por qué tal. Y un día ya lo empecé a oír desde el número uno, porque no paraba de oírlo de el episodio número uno, toda la gente hablando de que le había explotado la cabeza. Y yo dije, joder, con el episodio número uno, vamos a verlo. Te iba a preguntar, de hecho, digo, hay que ver que no me habla del episodio número uno. Ahí voy, ahí voy. Entonces, claro, a mí me gusta mucho entender las cosas, me encanta la ingeniería, me encanta aprender, me encanta ordenar y entender, y me quedé roto. O sea, dije, joder. Y de repente mi cabeza empezó a repasar parejas pasadas, momentos anteriores, muchísimas cosas y empezó todo a encajar. Empezó todo a encajar de una manera que no me lo esperaba. Pero tengo que decir que el del programa me dejó un poco torcido, no lo entendía muy bien, lo busqué en Google, no me coincidía, recapacité mucho, reflexioné, pero mientras tanto escuché el 6, el 4, o sea, los test, los dramas, el episodio, Sí. otros episodios míticos que hay, llegué al de la planta carnívora, el mítico episodio. Y empecé a decir, oye, aquí hay gente que ha conseguido cosas, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Ajá. Y entonces un día pues acabé en la página web y ya me acuerdo que trabajaba y de vez en cuando tenía algún vídeo de YouTube puesto mientras trabajaba desde casa. Ujú. Y ahí empecé a hacer clic bastante fuerte, sobre todo mi cabeza muchas veces es que lo hace sola. Estás en algún momento conduciendo, haciendo algo rutinario automático y de repente coge una escena y la compila con el conocimiento actual, no sé cómo explicarlo.
y de repente hace una eureka, dice, vale, ahora lo entiendo, ahora entiendo por qué pasó aquello. Yo no lo hago conscientemente, pero me puede pasar con cualquier cosa. Se me ocurre igual cómo solucionar una cosa del curro mientras duermo, que me levanto y digo, vale, ahora ya sé dónde tengo que tocar para que esto funcione. Y empezó a formar parte de mi día a día, lo empecé a escuchar todos los días. Algunos días me escuchaba 3 episodios, recuerdo que a veces lo paraba, lo volvía para atrás, tomaba apuntes en el móvil, porque yo arrastraba muchas cosas que al final de la sociedad o de la hermana o de las madres del colegio, pues tienes, por ejemplo, no, hay que mostrarse vulnerable. No se habla eso al principio. O tienes tendencia al síndrome del ayudador. Ajá. Ay, te va a ayudar, sí, pues este drama, pues venga, pues me meto de lleno y eso pues empiezas a entender por qué no funcionó, empiezas a encajar piezas, yo lo llamo así. Ese fue el inicio. Tenías YouTube, pero entiendo que también una vez que inicias con el podcast y tal, investigas por tu cuenta más contenidos diferentes, de otra forma de enfocarlo y tal, porque me refiero porque yo no estoy como tal. Yo no tenía Instagram, de hecho me he hecho Instagram a raíz de ir el DTE, entonces yo todos los vídeos que me saltaban en YouTube, ninguno era de este contenido, ¿no? De este tipo, entonces no tenía con qué compararlo. Lo que sí pasó es que no paraba de oír palabras raras, acrónimos que no entendía, nombres extraños, room, frusco. Entonces un día dije, joder, estoy hasta las narices de no entender qué es esto y a veces buscándolo por Google no te salía. Entonces dije, voy a mirar en Wallapop un libro del tal Mario Luna, el de Sex Crack, que habla todo el mundo. Lo encontré por nada, tirado de precio, me leí un buen trozo del libro hasta que llegué a los pasos estos que parecía complicadísimo y lo dejé sobre todo porque el libro estaba en pesetas y hablaba de pedirle el Messenger a la tía. Le digo, hostia, ¿pero de cuándo es esto? Pero me sirvió porque me dio el lingo, me dio las palabras Claro. exactas para yo entender ya bien el contenido. Ajá. Y al principio me resultó un poco raro, algunas palabras te enfrentan y recuerdo perfectamente que lo volví a coger desde el principio más o menos y empecé a aplicarlo. Ya no lo veía como una teoría, sino que empecé a decir, venga, pues yo es que venía de una época de estar bastante descuidado. Y aquí quiero hacer un inciso para contar un poco de dónde vengo. Y yo cuando estaba, bueno, yo como he dicho al principio estoy en ingeniería y en la época de la universidad pues tenía el pelo largo, trabajaba poniendo copas, pinchaba, entonces durante aquellos años y el Erasmus de después podríamos hablar de más de 50 o 60 chicas fácil, pero yo no hacía nada en especial. De hecho, entré a muy pocas de ellas y yo he sido también muchas veces, me he creído aquello de soy tímido, cuando la realidad es que no. Y pasó que al volver del Erasmus desarrollé un problemilla de salud que me tuvo bastante medicado y bastante recluido porque no podía hacer ciertas actividades y me llevó a una soledad obligada. Era la oficina y a casa y muchas veces a urgencias y siempre entre médicos y con temas graves de salud y aquello pues me cambió la vida y tuve 5 o 6 años que tuve bastante aislado. Entonces me desconecté. La versión que salió de ahí pues fue una persona más apagada, ya desinteresada del tema de pasárselo bien, como que ya no puedo. Luego, mientras pasa todo eso, todos los amigos se casan, tienen hijos, se divorcian, te aíslas más todavía. Y los deportes que yo practicaba también tuve que dejar de hacerlos por el tema este de salud. Entonces, bueno, todo el día sentado, al final el cuerpo se resiente y cuando al final de esta etapa yo estaba bastante mal y bastante desconectado. Entonces me surgió la oportunidad de irme a una zona con mar, a la ciudad en la que estoy ahora, que para los más avezados oyentes vamos a decir que es la misma ciudad de la planta carnívora. Y al venirme aquí vine con mucha alegría porque mejoré mucho el tema de salud, pero me junté con un grupo de gente que quizás no fue demasiado bueno para mí. Sabemos aquello de si sales con 5 personas que beben cerveza, acabas bebiendo cerveza, pues lo de la media de las 5 personas, pues me pasó algo así y conocí una chica que para mí, vamos, después de aquella etapa oscura y sola, pues era lo mejor que me había pasado, ¿no? Lo que pasa que, claro, aquí estábamos hablando de absoluta necesidad, cero marco, y que piensas que aquello que te ha caído que es la leche. En realidad estamos hablando de muchas banderas rojas, un niño de otra persona con muchísimos problemas y una chica con muchos altibajos y con muchos dramas y que venía también con un pasado cargado de, sí, de color rojo, vamos a decir.
pero yo estaba encantado, o sea, yo no lo podía creer porque el sexo era increíble, diario, un montón de veces, tal, entonces De ese periodo de tiempo como en anulación. Entonces, como que de repente, ¿no? te autoconvences. Claro, o sea, pasas 5 o 6 años que atrofias todas esas partes de lo que tú has sido y ahora, pum, de repente te llega como el... Totalmente, ciudad nueva, no sé qué, todo lleno de estímulos, entonces aquello no lo filtras bien. Es que cuando dicen que el DT es cribar, eso que quede claro que es priorizarse uno mismo. Pero aviso a navegantes, porque en esta relación pasó algo que se oye en los podcasts y fue lo de es solo un amigo. Algo me hizo clac a la altura del intestino, del estómago, vamos a decirlo así, y el aviso a navegantes es que si os pasa eso, descartando patologías o cosas raras o manías o tal, chicos, hacer caso porque algo no está bien. No seáis reactivos, pero abrían las velas y empezar a navegar en la dirección correcta porque algo está pasando y ese sistema que avisa no está ahí por casualidad. Entonces, esta relación acabó muy, muy mal, y yo de la ruptura salí muy mal parado y pasé por una época en la que al principio fue como un accidente, no me di cuenta, pero a los días empecé a divagar, o sea, mi cabeza estaba obsesionada con entender qué había pasado, cuándo empezaron las mentiras, cuándo empezó la traición, en qué época apareció este chico, cuál fue su papel, tal. Constantemente en mi mente se secuestró intentando analizar e entenderlo todo, hasta el punto de que se me olvidaba comer, iba a las reuniones de trabajo, no me enteraba de nada, o sea, un desastre porque esto se reflejó en el sueño. No duermes bien, no descansas bien, no descansas bien, no trabajas bien, no trabajas bien, no memorizas bien, no memorizas, no te enteras, y ya empiezas con una bola de nieve increíble hasta el punto de que la salud se me deterioró bastante, casi pierdo el trabajo, se me cayó el pelo, o sea, fue un desastre, un pandemonium, pero agua pasada, y a día de hoy me alegro de que aquello acabase porque hubiera sido posiblemente la peor decisión de mi vida. Ujú. Entonces, en este punto yo encuentro, bueno, ya al final pido ayuda porque con aquello yo no soy capaz, mi mente está totalmente secuestrada y alienada por el problema, no soy capaz de solucionarlo, y yo tengo el problema de que me ensimismo mucho en mí mismo, o sea, me encierro mucho en mí mismo y va por la calle mirando hacia abajo sin contactar prácticamente con nadie en todo el día. Tengo tendencia además a comerme los problemas yo solo, no soy muy de contarlos, pero en este caso sí que pedí ayuda en casa y acabé en manos de una coach, una terapeuta. Ujú. Me ayudó en bastantes cosas, me enseñó cosas nuevas que no sabía, técnicas, porqués, también entenderla a ella, etcétera, etcétera, pero era desde el punto de vista de una mujer, no era lo que, digamos, lo que yo necesitaba más en ese sentido. Digamos, Y por suerte, un enfoque dime. más emocional, ¿no? Totalmente. Mm. ¿Dónde lo sientes? Déjalo ir. Y era como que lo dejé ir. Si lo siento todo en el mismo sitio, yo lo siento todo en la boca del estómago. Las ganas de pegar a alguien, el haber suspendido un examen, si el Bitcoin baja, o sea, si me ponen los cuernos, todo es en la boca del estómago. No hay un siéntelo. No, entonces, hasta me compré un libro de estos de que se ha mencionado en el podcast alguna vez, lo de las 5 etapas, lo del duelo, la escala de las emociones. Ajá. Ese libro, el Dr. Hawkins, creo que es. ¿Letting go o algo así? Ese, el de dejar ir, el de dejar ir. Y de hecho, yo estaba ya intentando llegar a un capítulo en el que me dijera los pasos accionables de dejar ir, y nada, que me acabo el libro y que no están los pasos. Y recuerdo que saltó un episodio del podcast en el que justo pasaba esto. Entonces yo dejé un mensaje y digo, oye, esto se ve en el DTE, ese que comentáis, porque esto en iVoox. Me Ajá. contestó alguien del equipo y me dijo, esto justo se ve tal. Y yo ya me había... Aquí estamos adelantando una serie de acontecimientos porque yo ya me había apuntado al DTE. Entonces yo entraba con unas ganas increíbles. A preguntar, es decir, tú con la terapia no estás todavía ni descubriendo el podcast, ¿no? No. Eso fue meses antes. ¿Qué pasa? Que en un momento de la terapia, esto lo quiero comentar, le dice, oye, yo creo que es buena idea conocer a alguien más, hacerme un Tinder, no sé qué. Y ella pues me dijo, ay, no se te ocurra porque ahora mismo sería egoísta por tu parte, porque la otra persona no se merece encontrarte así. Y yo, claro, suena razonable. Y dices, joder, pues es verdad, es mucho más honrado y mucho más tal. Pero claro, no lo haces. Al final es el enfoque que seguirían ellas. Los tíos somos distintos. A mí lo que me vino muy bien en esa época, que fue un acierto total, era como tenía problemas de sueño, decidí apuntarme a un gimnasio en el que daban una clase que es HIIT. Es como CrossFit, pero más suave, y te meten bastante caña en 40 minutos y a casa. Hay fuerza, hay cardio. Y con eso empecé a coger un poco de balance.
Nada, lo de la terapia esto se acabó y ya empecé por mi cuenta, pero me había quedado con un montón de material nuevo, de libros, de cosas por descubrir y ya más o menos empezaba a salir y empezaba a tomar el control otra vez de mi vida, en el sentido de que no estaba ya mi mente tan secuestrada, pero es verdad que me saltaban un montón de pensamientos intrusivos, rumiativos, o pasaba por sitios con los que había estado con ella. De hecho, ella no vive aquí lejos. Ujú. Me asaltaban todavía cosas, pero yo ya era solvente en mi día a día. Pero claro, al no haber empezado nada nuevo, no tener aquí grupo de gente, porque recordemos que esta no es mi ciudad, ni tengo aquí familia, y además estas personas con las que me junté al principio decidí cortar la relación totalmente porque no me estaba llevando nada bueno, pues me quedé bastante solo. Entonces, eso no me ayudó, me lastró. Vale. Pero empezó una nueva etapa y un día, pues como con Tinder, hasta las narices de que arriba abajo, pues Oye, me gustaría ver, porque alguien como tú que has estado investigando, indagando en temas estos de un enfoque más emocional, el dejar ir, el libro este que has mencionado y demás, ¿qué opinión te merece todo eso? el libro hace una disección bastante profunda de cómo funcionan las emociones, pero a mí aquel enfoque no me llegaba, o sea, me daba entendimiento, pero no me daba un cómo. Sobre todo me faltó una especie de tutorial. Imagínate, agárrate el dedo gordo izquierdo, pronuncia no sé qué y entonces se te va el rencor o se te va lo que sea. No, no se me iba. O sea, yo entendí todo aquello, está muy bien, es muy profundo, es muy tal, todo lo que quieras, pero a mí los enfoques que durante mi vida más potencia me han dado, o más energía me han dado, o más me han hecho sentir bien, han sido el estoicismo, el budismo y la disciplina. Y el tener un norte, el tener un objetivo, el tener algo que hacer, algo que cazar, un puesto que conseguir, un objetivo, una superación. A mí me gustan deportes de montaña Ujú. y verte que no eres capaz de hacer una vía, por ejemplo, y que con dedicación y esfuerzo la sacas, es increíble cómo te sientes. Y empiezas a ver secundarias otras cosas que te lastraban antes. Entonces, el darle demasiada importancia a las emociones, ahí, en ese punto, sin haberme hecho el DTE, que sé por qué lo dices, no me sirvió demasiado. Me dio comprensión, pero no me dio entendimiento. O Mm. sea, me enseñó cómo funciona, pero no qué hay que hacer con ello o por qué viene. Que esto enlazándolo con el DTE, después del DTE, la sesión 1, que vimos el tema de emociones y hablamos de videogames, tanto la sesión última, en la de la despedida, fueron las que más me conmovieron por dentro y las que más me pusieron a hacer cosas. De hecho, yo no me gusta nada el cardio, no me gusta nada correr, y después de la sesión 0, digamos, la de la primera, bajé a correr a las 11 de la noche, aquí abajo. Estuve, sí, me volví a casa rotísimo, pero quise probar una de las cosas que se comenta ahí que me pareció súper interesante. Es que es curioso, pero el enfoque más masculino al final necesita algo accionable. Conforme te estaba escuchando lo que decía, era como, es como me estás hablando en el idioma, ¿sabes? Yo creo que la gente que escuche esto es como, es que es eso, está muy bien que me des una chapa del tema emocional y que vale, y que tiene sentido, y que yo he visto ese enfoque, que yo he leído de eso y dice, hace mucho sentido lo que me están contando, pero, ¿sabes? Pero es como, ¿y ahora? Es como algo inconcluso o algo que no terminas de verle el punto accionable, el punto, ¿cómo lo integro en mi vida? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esta información? Y cuando realmente le das a la vida, digamos, ese enfoque de ponerte un objetivo, trocear ese objetivo en pequeños pasos, ir alcanzándolo, ir viéndote como tú dices que antes no haces o no eres capaz de hacer X y ahora lo superas, coge todo un color diferente, que es por lo que creo que ahí cualquier persona que esté en ese... Yo creo que hay un momento para darle, o sea, para entender quizás tema emocional y demás, pero pienso que en estas cosas el orden de los factores sí altera el producto, es decir, empezar con la parte emocional quizás no es lo más interesante y que luego más adelante te hablen desde un plano más profundo puede tener sentido, siempre y cuando previamente hayas como empezado a implementar o a ejecutar, sobre todo en el caso este. Entonces, volviendo al tema este, eh, podcast, empiezas a hacer cambios, entiendo con eso. En ningún momento con esa información que escuchas ahí, que dicen que la red pill es amarga, te da como esto es así, o no Sí, necesariamente. sí, o sea, sí que tuve resistencias mentales. Para empezar, lo que te conté de que me parecía que estaba apagado y que estaba leído, que fue bastante gracioso, que tuve que convencerme, o sea, no tardé en convencerme, pero fue como muy gracioso. ¿Por qué mi mente cree que esto? ¿Por qué no? Porque siempre estás un poco
harto de contenidos estos que hay por todas partes que al final te dicen, no, yo facturo no sé cuánto, pero te tengo un curso. Y te das cuenta que están vacíos. En los podcasts, no, en los podcasts, aparte de darme cuenta de que no estaba leído, de qué tal, sí que hubo partes que yo dije, esto no puede ser tan simple, esto no puede ser tan fácil, si no yo lo habría hecho. Alguna parte sí, a ver, algo de... Hay un resabor a injusticia. Cuando te das cuenta de la estrategia dual, lo ves como injusto. Dices, joder, si tan sabio es la naturaleza, ¿por qué ha hecho una cosa disonante? ¿Por qué ha hecho una cosa que es antituitiva? ¿Por qué es tan difícil de descifrar? Porque claro, hasta ese momento pocas cosas llegaban a tu conocimiento masculino. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta yo solo de que no les gusta que las dé soluciones, sino que solo quieren que las escuches. Y claro, es una persona muy analítica, yo le busco soluciones a todo. Entonces a mí siempre, no, pues haz esto, pues haz lo otro, y luego te das cuenta que la tía no había hecho ni nada y lo único que quería era contarte sus problemas. O de sabiduría familiar, pues te llega alguna frase de estas, ¿no? De cuando pase esto no hagas tal, pero nunca ves la foto entera, no lo ves. Entonces, cuando empecé a escuchar los podcasts sí que hubo partes que me daban como rabia. Lo de los dramas da muchísima rabia también, de decir, joder, la de ellos que me he comido cuando era A, B y C, ¿sabes? Da rabia. Cuando eres una persona que le gusta aprender y te das cuenta que algo que ha traído tanto amargor era tan fácil de solucionar. Lo que pasa es que yo aplico muchas veces humor, mucho, a mí mismo, en mi vida, siempre me ha gustado. Entonces me he dado cuenta que muchos lo solucionaba así. Le hacía burla, pero a mí y tal, entonces salías del paso, pero no entendías por qué aquello estaba bien. O entonces sí que me dio comprensión, pero también me dio rabia de no haberlo descubierto antes. Me acuerdo que pensé, si esto lo hubiera yo descubierto con 27 años, qué distinto hubiera sido la película. Luego, claro, como vienes con el condicionamiento social de la época en la que vivimos, de muchos movimientos sociopolíticos y culturales, pues tienes un deje. Sin quererlo y sin saberlo, estás direccionado. Exacto. Entonces hay una parte que vamos, lucha un poco. Dices, no puede ser. Tal, estos están equivocados, esto tal. Pero fueron pequeñas luchas que yo veía claramente que venían o de sesgos cognitivos o de condicionamientos culturales. La verdad que fue bastante... Lo que recuerdo es que fue más revelador que otra cosa. Mm. Es muy curioso esto que hablas, porque al final, incluso la manera de hablarte a uno mismo, la manera de comentar cosas, yo lo veo y esto creo que cualquiera que haya visto cosas de Red Pill, en películas, en los diálogos de las películas, cómo en el diálogo te están metiendo una idea, y hay veces que yo, por ejemplo, a veces cuando veo alguna peli y demás, y cuando a la gente que me conoce, la gente cercana, digamos, que me ve que termina la película y me quedo como así. Y me dicen, no te ha gustado, ¿no? ¿Por qué no te gusta? Y es como, me están intentando meter ideología aquí, tío. Y lo analiza y dices, coño, fíjate, ¿por qué el protagonista es de este sexo y ha hecho esto y está mal visto en la película? Y la otra protagonista, que es del otro sexo, sin embargo. Y claro, cuando lo analiza así y la gente dice, coño, es verdad. Estamos inundados y muchas veces no te das cuenta. Y te quedas como diciendo, aquí ha habido un movimiento, aquí ha habido algo que no sé muy bien, pero me ha intentado meter algo en la cabeza. Y eso Es hace, indefensión aprendida. claro, eso hace que luego no aceptes, no estés tan abierto a determinada idea y rápidamente como que rechazas o como que catalogas, etiquetas y no te permite escuchar la historia completa. Es muy Totalmente. tal, eso es muy curioso. Em, Cambios. Decías que si empecé a notar cambios con el podcast. Deja que te cuente, porque claro, yo recordemos que vengo de esa época de mierda en la que encima dejé de cuidarme, no me afeitaba en meses, iba con los cascos mirando al suelo, estaba bastante cabreado con el tema de las mujeres, no quería saber nada, casi pierdo el curro, o sea, estaba hecho una mierda. Y recuerdo que llegó el podcast de la apariencia. Consejos de apariencia, que se hablaba de una app de tomar el sol. Por aquella época estábamos en mayo, abril. Dije, no pierdo nada, voy a probarlo. Voy a ir a hacerme un corte distinto de pelo. Voy a probar esto que dice Dani de tal. Voy a comprarme ropa nueva, que me lo merezco. Voy a empezar a tratarme distinto. Entonces, a raíz de estas pequeñas acciones, también de la acción diaria de ir a tomar el sol, que yo no he tomado el sol en mi vida, empecé a verme distinto. Y empecé a recordar la época de hace 20 años cuando yo era bastante más, es que no quiero decir la palabra alfa, pero que joder, que te cuidabas más, que te veías más guapo. Empecé a conectar con esa parte de mí
Y recuerdo perfectamente de ir por el parque con el perro, venir 3 chicas de mi edad de frente, un poco más jóvenes, y fijarme en el lenguaje corporal. O sea, yo estaba mirando hacia la derecha, pero con los ojos a la izquierda viéndolas a ellas. Una golpeó con el codo a la otra, como mira como haríamos nosotros. Otra se agarró el pelo, toda nerviosa, me miraban de arriba abajo, que yo dije, oílo, hostia, 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 espérate, que todavía estamos aquí en el mercado y que esto está funcionando y que yo voy a seguir aquí probando cosas. Y empecé a levantarme distinto, empecé a caminar distinto, empecé a recordarme a mí mismo que el premio soy yo y que nada de joderse la vida por personas que no merecen la pena. Pero ya no hablamos de chicas, sino en general. Hablamos de puestos de trabajo que no te satisfacen, hablamos de cosas. Y luego, si has leído de estoicismo, si has leído no quiero llamarlo emprendimiento, pero de mejora personal, te das cuenta de que lo de fuera no es una opción, no se puede cambiar muchísimas veces. Puedes cambiar por dentro. Y cuando cambias por dentro, lo de fuera cambia solo, porque el discurso interno cambia. Luego yo también tenía una voz interna bastante hecha polvo, vamos a decirlo así. Me trataba mal, tenía poca paciencia, venía de una época en la que había acabado muy, muy harto de todo, muy hostiado, y lo cambié también. Empecé a hablar de una manera distinta, empecé a priorizar sobre todo en la forma de eso, de eres el premio. Eres el número uno de tu vida, eres tal, eres cual, pero no desde un punto de vista altivo, chulo, no, sino desde la realidad, es decir, venga, vamos a cambiar por dentro, vamos a empezar a aplicar cosas. Lo de fuera no te gusta, no importa, cambia tú, porque al final también los pensamientos no son reales. Tú puedes elegir con cuál te quedas. Entonces, si tienes muchos pensamientos rumiativos, como me pasó a mí en esa época que me asaltaban, hay un punto en el que si ganas el control y el locus de control interno y dejas de protagonizarlos y simplemente los dejas pasar, como decir, bueno, vale, esto me viene porque me ha pasado una experiencia horrible y este contenido surge porque tal, pero vamos a esperar, vamos a ver el siguiente, venga. Con tranquilidad, no te fuerces, no fuerces la máquina, no quieras cambiarlo todo ahora, vamos a fluir con ello. Y empezaron a cambiar bastantes cosas de dentro a fuera. Así que me acuerdo que fui a ver a un familiar que estaba por aquí cerca en coche en verano. Y me dijo, te veo totalmente cambiado, macho. Es que hasta en la forma de hablar estás distinto. Y ese fue uno de los pequeños cambios que noté. Un día bajo con el perro y me viene una chica a hablar y me trae como una flor que había hecho. Y me dice, oye, es que te he visto jugar con el perro y he pensado en darte esto. Y yo, hostia, me quedé súper pillado, tío. Digo, ¿cómo? ¿Tú me estás dando una flor? No me salía en las palabras. O sea, porque en ese momento, aunque había hecho mi trabajo interno, no había hecho ni el DTE, era súper vergonzoso, no sabía ni qué decir, solo pude apartar la mirada, pero me quedé como diciendo, esto no me hubiera pasado si no hubiera hecho los pasos A, B y C. Empecé a mirar atrás y decir, esto que está en el retrovisor, este trabajo que has hecho, te está llevando a algo y está siendo un cambio de la hostia. Y como comenté antes, había cumplido 40 y tenía ganas de coger una diferencia que yo pudiera trabajar. Ujú. Y eso es lo que te lleva, entiendo, a hacer el DTE, ¿no? Yo sigo yendo los podcasts, me sigo explotando la cabeza, sigo uniendo puntos de mi vida pasada, que eso fue lo más increíble. Entonces, yo no paraba de oír, si te apuntas antes de tal fecha, te regalamos no sé qué. Entonces, eché cuentas porque estaba en una situación profesional peculiar, vamos a decirlo así. Tenía el dinero, pero claro, yo tenía dudas, nunca había pagado por algo así, no sabía que se podía trabajar, no sabía que me iba a encontrar, pero la manera de hilar el podcast, lo del sentido evolutivo de las cosas, el por qué, me explicaba un montón de cosas que yo entendía las mujeres. Dije, voy a probarlo. Cogí una oferta que se regalaba otra cosilla y me metí hasta, vamos, con unas ganas de la hostia. Me acuerdo la primera clase perfectamente. Que entré un poco con la pierna izquierda, Dani, porque entré nervioso y pregunté, ¿algún libro, alguna recomendación? Y tú o alguien del equipo dijo, eso está en el blog, eso aquí no se responde. Y luego no se me ocurre otra cosa de decir, ¿qué significan las siglas de TE? Y alguien me lo dijo y alguien dijo, tú o alguien del equipo dijo, eso está también en la página web. Y yo me quedé pensando, joder, vaya manera más mala de haber entrado, ¿no? Pero es que además luego me acordé que lo de DTE yo lo había encontrado, sabía lo que era. Lo que pasa es que no lo había memorizado porque no entendía que era desconectar ni que era todo lo demás. Pero la primera sesión, ya te digo, me voló tanto la cabeza que bajé a correr. No se me ocurrió otra cosa. O sea, fue Qué curioso, tío. Porque claro, ahí entras con toda esa inercia. Entiendo que sigue escuchando más alumnos que pasan por aquí contando su experiencia, ¿no? Sí, de hecho he vuelto a oír los podcasts desde el número 1 hasta adelante otra vez con el DTE, con el vocabulario, con la nueva visión, porque ahora los entiendo mucho mejor. Ahora puedo ver la foto entera, sea a lo que te refieres.
Claro. Cuando hablan de algún módulo del DTE sé perfectamente lo que es. Entonces ahora los estoy disfrutando todavía más. Ujú. Claro, porque cuando escuchas más gente comentar experiencia y demás, te entiendo que ya no puedes, no tanto dinero no tengo yo para pagar a gente, ¿no? O sea, me refiero. Claro, esa es otra que dices, pero ¿cuántos episodios tiene este? Joder, 300 no puede ser. No puede ser, pero vamos, son sesgos y son protecciones mentales para que no vayas a algo diferente. Sí. Al final la mente está hecha para ahorrar energía. No quiere que te metas a algo que no conoce. No quiere que camines entre la niebla sin saber hacia dónde vas. Pero había una pulsión, había un contenido que a mí me tiraba muchísimo. De decir, esto yo lo he vivido, esto me ha pasado, a esta persona la entiendo, o incluso situaciones que no he vivido pero que me pueden pasar. Ahora sé por dónde salir, sé cómo reaccionar. Es más, ya solo con los episodios, igual me subía al metro, oía una conversación de una pareja y ya mi mente empezaba a decir, eso es un test, eso, este chico está regalando validación, este no sé qué, este no sé cuál. O sea, automático. Se me empezó a instalar un software nuevo y además con tu voz, que eso es muy peculiar, que me guiaba. Pero de aquí yo no estaba todavía, no era capaz de hablar con una persona Ujú. por la calle, o sea, no era capaz de hacer ciertas cosas que luego sí desarrollé más adelante. Pero hubo cambios en el Vale. físico, en el atractivo, empecé a sentir que esto funciona y que tiene sentido. Sí que es verdad que había una persona que yo oía la experiencia o los cursos y decía, esto es imposible, no puede ser, y me lo imaginaba como cincelado por Apolo, ¿no? Decir, este tío tiene que ser Mr. Mundo, tiene que ser guapísimo, pero luego me da cuenta de que no tiene por qué. Porque yo mismo, en mi pasado, en mi época universitaria, etcétera, etcétera, he estado con un montón de chicas y no era nada espectacular. Lo que pasa que yo tenía una serie de atributos, tanto físicos como de personalidad, que las atraía. Entonces venían ellas. Lo que pasa muchas veces no entiendes por qué, simplemente te está saliendo y hasta que luego, como tú bien dices, como que encajan las piezas. Pero hasta que no encajan nada, mucha gente viene a una consulta, a mentoría, al DT o lo que sea, son gente que tiene que no tienen que hacer nada nuevo, sino volver a lo que ya fueron hace X años. Que muchas veces después de una relación larga, o después de una mala relación, o después de un periodo de tiempo donde te metes en ese famoso modo monje, que el modo monje es como te aíslas, o sea, te centras en todo menos en este tema de las relaciones por algún motivo. Y, y claro, es como que atrofias el músculo. Pero la mayoría de los tíos necesitan más que nada volver a esa época donde recuperar esa esencia, digamos, ¿no? Em, háblanos un poco de ahora qué pasa en el DTE, porque esto también es curioso. Y es que entre unas y otras cosas, pues no puedes hacer casi nada, ¿no? Sí. Entró al DT con unas ganas increíbles, además en esa situación profesional un poco peculiar que yo me era un esfuerzo y quería aprovecharlo al máximo, pero tuve un pequeño accidente deportivo, digamos, por un test cerebral, por culpa de otra persona que me dejó con cicatrices en la cara y que me cortó. Yo hay que hacer una serie de ejercicios, una serie de cosas y me echaron bastante, me sacaron de juego, digámoslo así. Ujú. Entonces me quedé bastante fastidiado y luego a la semana o la semana y media me cogí un virus gastrointestinal de estos y perdí 6 kilos en 2 o 3 días, casi me ingresa. Me dejó fatal y cuando volví al DT estaba desacompasado. Estaban resolviendo dudas de un par de lecciones que yo me había quedado detrás y cuando me quise reenganchar el DT ya acabó. Entonces me quedé con una sensación amarga de decir, mierda, no lo he aprovechado al máximo, no me ha pasado como aquí de venir y separar las aguas, ¿no? Pero de hecho tengo la última lección todavía pendiente, o sea que no me enorgullece decir. Pero bueno, junto con la oferta me pillé otro par de cursos que también me ayudaron bastante. Es que es eso, si vienes de una época súper dejada, tienes ropa desde hace años, estás totalmente desconectado de cómo piensa el mundo femenino a día de hoy. Crees que ayudando, que haciendo una serie de cosas va bien, cuando en realidad lo que causa es rechazo. Pues claro, es que solo con cambiar 4 variables de esta ecuación, ropa, apariencia, empezar a desarrollar una serie de actitudes distintas que tú ya tenías, pero que habías olvidado por lo que sea, empiezas a cosechar resultados. Y de hecho en el DTE, como me pasó esto de la cara y tal y cual y del cuerpo, que me quedé en nada y tuve que volver a coger peso, decidí volver a darle a Tinder, pero aplicando DTE a muerte. Y aquí es donde vino algo espectacular que a mí no me había pasado en la vida. Yo estaba acostumbrado en el Tinder, igual pedía yo el número. No tenía Instagram, yo me lo creé a base de escuchar el DTE y a regañadientes, pero bueno. Pues me pasa que me piden ellas el número, me piden ellas el Insta. Una chica va y me dice que tú es que pareces demasiado mujeriego, jajaja. Que yo dije, ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí?
esto no puede ser, no puede ser, esto no puede ser tan fácil. ¿Cómo va a ser esto tan obvio y yo aquí haciendo el paralelas, ¿no? Eso me pasó en el medio del DTE, que yo me acuerdo que lo puse en Discord y no sé si lo hablé con alguien del equipo, que me dijo, ese es el camino, muy bien. Y yo al principio estaba un poco obcecado. Claro, hay que hacer ejercicios, es lo que se comenta en los podcasts, que no es magia, que nadie espere llegar ahí y obtener una serie de hechizos de Harry Potter y ya está. Hay que cambiar por dentro, como digo, y lo de fuera cambiará. Y estos ejercicios a mí me costaban horrores. Entonces yo estaba bloqueado, estaba bloqueado. Lo que pasa que también al oírlo de los compañeros, también te das cuenta que lo tuyo no es para tanto, que tu problema no es tan grande. Y te empiezas a acordar de en el pasado de gente muy ligona que has conocido, que se podría decir naturales o alfas, y dices, ostras, ya no acuerdo yo de este, ¿por qué ligaba tanto? Y claro, como eso lo has absorbido y lo has bebido, por lo menos a mí no me costaba tanto decir, pues voy a probar. Es que en ingeniería muchas veces dices, para probar esta teoría voy a poner a prueba con un escenario A en el que voy a tocar la tecla X y Z y voy a apuntar resultados. Y claro, cuando me pasó esto en las apps de ligar dije, ostras, esto es espectacular. Lo que pasa que, claro, no pasó nada, ¿vale? No hubo ningún pool, no, este no es un episodio de esos en los que vengo contando, conseguí 3 recurrentes durante el DTE, no sé qué. No tengo nada que contar de eso porque ahora mismo en mi vida estoy en un punto crucial laboral, profesional y estoy pensando en cambiar de país incluso. Ujú. Y no me apetece demasiado abrirme a otra persona o a otras personas y andar con 1000 ojos y con demasiada energía enfocada en tés o en dramas o en cucharas. Entonces, ahora mismo no es una prioridad, pero algo me dice que en un futuro no muy lejano, quizás, si aparece una persona que merezca la pena y que requiera mi dedicación y mi energía, acabe en el club. Pero ya veremos. Cuando lleguemos a esa parte del río, ya veremos cómo cruzarla. Cuando, claro, pasan todo este tipo de cosas, pero entiendo que hay ciertos contenidos que sí terminas de escuchar o de integrar o lo que sea. Pasas ahora por el DTE con estos bloqueos que nos has contado. ¿Qué te llevas de ahí? Vale que no se traduce en este caso, bueno, porque no le dedicas ese foco a pulls, ni recurrencia, ni nada, pero ¿qué cosas son las que en un momento dado sí que te puede llevar a otros campos o no? No lo sé, ¿no? Pero, bueno, no sé, ¿qué sacas de ahí? Fundamentalmente, paz interior. Yo reconecté con una versión olvidada de mí, pude recolocar un montón de piezas de Lego que tenían una caja en la mente ahí tirada que no sabía ni cómo coños ponerlas, las pude reordenar, entender y ver la foto completa. Me ha dado dirección, una energía masculina que no pensé yo que tuviera dentro. No quiere decir que no la tuviera, quiere decir que no estaba conectado con ella. Y luego lo del marco, el premio y lo de priorizarse a uno mismo, la voz interna, el tema de gestión emocional. Tienes clarividencia para ver cuál es tu camino muchísimo mejor. Ujú. Sabes en qué no quieres perder el tiempo, con qué persona no pierdes el tiempo. Dedicas la energía mejor, te cuidas más. Hombre, no he dejado de beber del todo, pero sí que es verdad que a mí el alcohol no me hacía mucha gracia, pero claro, si te pasas el juego sin alcohol, es que, amigo, luego todo lo demás es mucho más fácil. Y es verdad que no puedo alardear de recurrentes o de me he echado pareja o de no sé qué, pero ha habido rechazos. O sea, en este tiempo ha habido varias personas alrededor de mi vida que se me han acercado y yo he rechazado. Y eso antes no era impensable. O sea, seguramente me hubiera dejado llevar, esto me ha tocado a mí, pues me lío con esta y al final no sabes ni por qué si realmente la chavala no te mola demasiado. Y en este caso ha habido 3, 4 rechazos. Decir, no me interesa, no voy a perder el tiempo. Son rechazos porque estás enfocado en esa otra parte más laboral, profesional y demás, y no quieres desviarte, o son No, rechazos, porque tampoco no me atraían demasiado, ¿vale? no era lo que yo estoy buscando, no llegaban a mis expectativas y simplemente es que no te apetece. Vale. Pero donde en otra ocasión te dejabas llevar y una copa 3, 4, 5 de la mañana y dices, bueno, pues venga, vale. Y acabas en una situación que dices, ¿qué cojones hago aquí? ¿Por qué lo he hecho? Pues ahora mismo no, ahora mismo ha sido muy distinto. Pero no, ha sido sobre todo porque no me llenaban. No era lo que yo estoy buscando, por un aspecto o por otro. Pero varias, ¿eh? De hecho, aquí cerca de casa, un grupo de gente que bajamos el perro. Me ha venido varias veces una vecina, oye, que a esta chica le interesas, que no para de preguntar por ti, que me ha dicho que si le doy tu número y tal, y a ti te interesa y tal. Y yo digo, no.
Y me ha salido solo de decir, ostras, joder, luego me voy pensando y digo, coño, qué interesante, esto antes no hubiera sido posible. O sea, ¿qué me llevo? ¿Qué no me llevo? Si es que ha sido un cambio espectacular, Dani, ha sido la noche y el día. Ha sido verlo distinto, me ha cambiado hasta el caminar. O sea, ahora tengo claras que hacía antes muchas cosas mal. No sé, por ejemplo, la queja. Yo le daba demasiado protagonismo a la queja. Ahora lo veo de una manera distinta. No ocupa tanto espacio en mí, no me consume tanta energía. Cuando veo una interacción, sé leerla. Oigo entre un grupo de amigos o en el metro, una pareja o una interacción y sé leer perfectamente por debajo. Es como sé el código, puedo leer el código. Además, yo cuando empecé en el DTE, a mí me encanta Dragon Ball, me encanta Matrix. Cuando empecé a oír los paralelismos dije, amigo mío, estoy en el sitio de... Este es mi sitio. De hecho, es que claro, te preguntaba esto porque poniéndome un poco en el lugar de las personas que escuchen, de cualquier persona que escuche el episodio y que pueda tener más o menos escepticismo, dices, vale, y he hecho el ejercicio de decir, vale, voy a poner que yo estoy escuchando esto y que es la primera vez que escucho este rollo. Y sería como, vale, pero entonces, ¿a qué se traduce esto? O sea, después de todo esto, ¿qué? Claro, yo entiendo, o por lo menos hablo desde mi experiencia ahora, hay muchas veces que en mi caso hablo con algún colega que específicamente es el típico colega con el que merece la pena hablar, me refiero, ¿no? O hablas con otra persona y tal. Y a lo mejor es solo una conversación lo que tiene y hace que digas, joder, tío, me tengo que poner las pilas como un loco. ¿Qué cojones estoy haciendo? Estoy como apoyardado, o sea, dicho en una palabra, o como ennortado de mi vida, tal. Y a mí me pasa esto bastante, ¿eh? De hablar con alguien tal y decir, tío. Y yo diciendo que voy rápido, tío, me cago en la hostia. Y es como que al día siguiente te levantas, haces la misma rutina realmente, pero la sensación interna cambia, que es un poco lo que tú estabas comentando, ¿no? Y dices, no sé, te tomas la vida como con un poco más de... como que le muerdes más al tema, como que lo coges con ganas. Y yo me estaba sintiendo identificado en este sentido, ¿no? Con lo que tú estabas comentando, de que muchos de los cambios van por ahí, pero poniéndome en la situación de, como digo, de una persona así que me diga, vale, entonces, ¿qué? El antes versus después, obviamente, lo que hemos dicho, ha pasado lo que ha pasado, lo hemos puesto todo encima de la mesa, no hay, me llueven las mujeres, pero creo que es un episodio que merece la pena tener, que por eso te lo comentaba antes, porque hay otra serie de cambios que, desde mi punto de vista, son muy profundos y que más allá de la superficie de, bueno, vale, pues a lo mejor me pasa esto o no, bueno, marcan un punto de inflexión, ¿no? Entonces, ¿cómo lo traducirías tú esto? ¿Cómo ha sido para ti un antes versus después? Es que es muy difícil de explicar, Dani, porque se fue destilando en mi personalidad. No fueron cosas que yo tuviera que hacer conscientemente, sino que al entender, al recapacitar, al hacer introspección conmigo mismo, al mirar a mis recuerdos del pasado y poder ordenarlos de manera distinta, al empezar a ver el mundo de una manera un poco distinta, empezó a imbuirse en mí, empezó a interiorizarse. No te lo puedo explicar, no puedo decir cuáles fueron los pasos. Fue que me empecé a encontrar distinto, empecé a priorizarme a mí, empecé a no dejarme llevar, empecé a tomar yo el rumbo. Es como si te sentases en un coche que conduce solo o te sentases en un coche en el que tú coges el volante y dices, no, no, por aquí. Y no voy Mm, por allí o por allí, por A, B y C, o porque estas personas me van a llevar a esto, porque tal. Pero es que tengo que decir una cosa. Yo no sabía que me iba a encontrar al entrar al DTE. De los episodios puedes elicitar algunas cosas, puedes oír hablar de algún libro que dices, anda, pues este libro me lo he leído yo, como el que hemos comentado antes de Richard Hawkins o el de Cómo hacer amigos e influenciar a las personas, que es un libro buenísimo. ujú, O el que comentábamos antes de los chimpancés, el de... Bueno, luego si me viene el nombre lo digo. ujú, Pero estoy convencido que no hay un camino por el que yo solo llegue a lo que tú has destilado en el DTE por mí mismo. Si me dieses infinitas horas, infinitos libros, infinitos vídeos y material y todo el tiempo del universo, yo no llegaría a hacer algo como lo que has destilado tú. Has aunado una serie de cosas peculiares de diferentes doctrinas hiladas por la evolución y la psicología humana que yo no hubiera tenido manera de hacer. Entonces te felicito, es un trabajo muy bien hecho, está estructurado, tu equipo pone un montón de intención encima. Es un material muy bueno, pero el cómo lo he hecho no tengo ni idea, Dani. Es que ha sido algo que ha pasado por dentro. No te lo sé explicar. Te puedo decir en qué sitios he estado, qué cosas he pensado, pero no el cómo. mm, Había un trabajo interno espectacular. Es que es la noche y el día, es que no tiene nada que ver. Es mm, que pasas de ir
en piloto automático por la vida, jiji, jaja, desnortado, como tú decías antes, a estar en completo control de tu vida y leer a las personas de una manera distinta. Mm. Además, se me ha juntado con cosas que yo sabía de estoicismo, de, pues no sé, nervio vago o lo del sistema reticular ascendente que comentábamos antes. O sea, también me ha gustado mucho leer sobre el cerebro, entender ciertas cosas. Decía, onda, mira, esto viene por esto tal. Pero claro, en el DT lo ordenas de una manera que es como si tuvieras un catalejo para mirar a las relaciones con las mujeres de una manera distinta. Esa es una parte del DT, pero a mí lo que más me ha dado es profundidad conmigo mismo. Volver a retomar una versión con la que yo estaba totalmente desconectado. Poder recoger esos pedazos que quedaron de mí después de la ruptura aquella tan traumática que tuve y coger una nueva versión de mí mismo, que es como cuando estás en un ordenador y te dice, hay una nueva versión disponible, y dices, bueno, voy a instalarla, y cuando la acabas de instalar no se parece en nada a la anterior, y dices, madre mía, ¿esto qué es? Esto vuela. Pues a mí me ha pasado algo así, pero no me preguntes cómo, porque no te lo sé explicar. Lo entiendo. Yo lo entiendo perfectamente porque sé el proceso y te comentaba antes algunos ejemplos míos de que incluso me pueden pasar. Pero, por ejemplo, ahora en curso hay una edición que vamos por la semana 5, creo, y yo ya empiezo a ver esto que tú dices, como esa ebullición de nuevos cambios y tal. Y claro, yo pienso, porque muchas veces intento, vale, ¿qué es exactamente lo que más hace el click? Si los contenidos, en las sesiones, si el equipo, es el esto, el tal. Yo pienso que es como un conjunto de todo, y sobre todo hay una cosa que digo en coña a veces cuando empieza el DTE, pero no es tan en coña, y es como, oye, vas a estar 8 semanas aquí, tú presta atención a esto que estamos diciendo, porque, o sea, me vas a escuchar tanto que te voy a lavar el cerebro. O sea, es como te voy a hacer te voy a cambiar la perspectiva diferente. No es que te manipule a que pienses de ninguna manera. De hecho, muchas de las cosas que hablamos, siempre una respuesta que suelo dar es como, oye, a ver, la decisión luego la tomas tú, ¿no? Pero te vas a sumergir en un montón de ideas que no te han dicho por ahí, pero no por nada, sino porque lo que te dicen por ahí es todo lo contrario. Y cuando saques la cabeza otra vez, no vas a poder verlo de la misma manera, porque, claro, ahora es como, coño, sí, tengo la opción de pensar tal. Ahora veo la película y dice, Totalmente distinto. ¿sabes? ¿Por qué este diálogo lo dice ella y no él? Esto es que ha sido esta tarde, o sea, comiendo antes. Estábamos comiendo, estaba terminando de ver una serie y digo, tío, si cierro los ojos y estoy escuchando a la mujer hablar y al hombre contestar, han cambiado, el diálogo es al revés. O sea, tú te vas a unos años atrás y miras película y es como el diálogo es al revés totalmente. Yo no aguantaba los programas estos de la Isla de las Tentaciones o el de las parejas de 4, el de que van a cenar juntos. No sé ahora cómo se llama. Y ahora me lo pongo adrede porque soy capaz de, con el nuevo código del DTE, analizarlo. Y digo, mira, esto tal, esto cual, ahora he hecho esto, ahora claro, ahora la chica no sé qué. Incluso te adelantas, sabes por dónde va a pasar las cosas. Es verdad que el DTE, o sea, es un compilado, es un destilado de diferentes doctrinas, diferentes áreas, herramientas, que al final te ponen a pensar en una dirección y si tú solo haces 2 clics, es diferente a si te estuvieran dando una chapa de por qué tienes que cambiar, sino más bien es, imagínate esto y si lo pruebas y te demuestras a ti mismo que funciona, no es lo mismo que si miras un ejercicio de física nuclear, en el papel lo entiendes, pero nunca has visto una reacción nuclear ni la vas a ver. En cambio, si tú lo pruebas y dices, ostras, es verdad, es una manera de aprender muy distinta. Mm. Ha quedado como dentro de mí. Es que me ha cambiado, Dani. Vale. Te felicito porque, como te digo, aunque me dieras infinitas horas, infinitos libros, infinito todo, yo no llegaría a lo que has llegado tú, a ese hilado concreto de cosas. Si luego le sumas otro tipo de conocimiento que tú ya tienes o cosas de este tipo de psicología, de comportamiento, de cómo funciona el cerebro, los sesgos cognitivos, porque recordemos también que el paso número 1 del estoicismo es conócete a ti mismo. Y Es en muy la difícil. película de Matrix, bueno, no sé cuántas veces la has visto, yo la he visto como 50.000 millones de veces. La frase del oráculo esa es conócete a ti mismo o algo así, ¿no? Yo la fui a ver al cine. O sea, espectacular. Espectacular. De hecho, me he dado cuenta cosas con los años de viéndola. Cuando va a ver al oráculo, Neo acepta una cookie. Sí. Y Hostia, eso, claro, acabo de hacerme el clic. claro, Hostia, es verdad. claro. Es que eso pasó en internet luego, lo de las cookies ya estaba y era una cosa. Entonces, cada vez que la veo tiene una lectura distinta. Es una de mis películas, no es mi película favorita. Sí. Pero lo que decía de conocerte a ti mismo, claro, tú dices, el estoicismo me llama, pero claro, tienes que conocer tus trampas mentales, tus resistencias, tus errores, las cosas que has absorbido que vienen pues o del colegio o de una amistad que tuviste que te inculcó que tú eras tímido. Y de repente empiezas a autocuestionarte y te vacías. Dices, pues esto no es mío, joder, si esto
viene de aquí o de allá, voy a soltarlo, voy a ver qué pasa si ya no me creo esta película. Y te vacías de contenido que ha sido adherido y empiezas a llenarlo con contenido real, que has asimilado y que has contrastado y que has validado y que has verificado. Y entonces es que un día yo me levanté distinto. Una mirada distinta, una manera de hablar distinta. De hecho, yo he pasado de ir con los cascos mirando el suelo sin hablar con nadie en todo el día a ahora voy a una cafetería que me han hecho un descuento vitalicio en esa cafetería y en todas. Solo de ir y empezar a practicar allí cosas, porque yo voy allí todos los días con el perro y un día dije, joder, voy a empezar a aplicar aquí de té con la camarera a ver qué pasa. Y un juego, y es como abro una petición a un sitio, vuelve una respuesta, esta respuesta es según el de té, pues voy a probar esta otra, que no son parte de ti, pero empiezas a probar, empiezas a asimilar, es como si fueses a un sitio nuevo y te enseñaran recetas de cocina nuevas que nunca habías probado y dices, hostia, pues está buenísimo, pero no es lo mismo verlo por la tele que probarlo tú. Y en ese sitio, pues mira, pues llego, hablo con el dueño, hablamos de Bitcoin, de motos, de estoicismo, de boxeos. Entonces, abre puertas. Esto ha sido un cambio completamente distinto. Incluso entender a tu madre, a la hermana, o hablas con un amigo que hace años que no habla, que está con un divorcio, está con cosas, y oyes y dices, esto va por aquí. Sabes lo que va a pasar. Sí. Oye, para terminar esa última pregunta que no me quiero quedar con la ganas de hacer, y es, ¿qué le dirías a tu versión, esa que le sale en aleatorio un podcast? Si saliera en aleatorio este episodio y hubiera un titular para ti, ¿cuál sería para tu yo de aquel entonces? Lo único que persiste en este universo es el cambio. Es mejor aprovechar el tiempo ya, aceptar el cambio y probar cosas nuevas a quedarse en modo pasivo, siendo no protagonista, sino una tercera persona, y que empieces ya a trabajar en ti mismo y que lo cojas con ganas, porque esto es una oportunidad que solo pasa una vez y el tiempo es ahora, no es luego. Algo así, básicamente. Ha sonado muy profundo, pero Para alguien que yo me pongo y me intento poner la situación y es salir del piloto automático, ¿no? Para mí me queda con el tío. eh, Elige, coge ya el volante y toma la dirección que te salga de las pelotas, pero decide tú. Toma decisiones tú, sé consciente de las decisiones que estás tomando a veces sin que las quieras tomar por esa misma inercia. Y claro, al final eso es lo que te va a dar el poder o el control de tu vida, ¿no? Que suene todavía más profundo, pero es que sí, no, y al final, una cosilla que quería añadir es que al final del día, la persona con la que estás eres tú misma. Cuando te levantas, estás contigo mismo. Entonces, cuanto antes mejore la relación que tienes contigo mismo, mejor, porque es que con la persona con la que vas a pasar más tiempo eres contigo mismo. Entonces, hay personas en esta vida que son superfluas, que no aportan nada, que lastran, y en mi caso ha sido doloroso, ha sido un camino solitario, pero me alegro de haber dejado atrás ciertas amistades, ciertas cuestiones, ciertas personas y haber empezado este camino que me llena tantísimo. pues tío, muchísimas gracias por esta experiencia y por compartirnos todo esto. Y nada, un fuerte abrazo. Un abrazo, Dani. Muchas gracias. Bien, compañero, espero que esta charla te haya dado un punto de vista diferente. Te recuerdo lo que te dije al principio, que mucha gente me pregunta que no sabe por dónde empezar, mucho hombre, que llegan aquí. Si no sabes por dónde empezar, empieza por mi curso gratis que está debajo de este podcast en un enlace maravilloso. Y lo puedes adaptar a tu situación. Dicho esto, vamos a pasar a las 3 reflexiones que podemos sacar de esta conversación que hemos tenido con este compañero. La primera reflexión es que muchas veces no necesitas aprender a ligar, sino necesitas aprender a dejar de sabotearte. Es decir, cuando pasas de un periodo en tu vida donde has tenido ciertos resultados a otro donde dejas de tenerlo, no pierdes tu resultado, pierdes la versión de ti que generaba esos resultados. Fíjate, este alumno lo deja caer casi sin darse cuenta, pero esto es clave. Hubo una etapa en su vida donde las cosas fluían, tenía interacción con mujeres, tenía resultados, tenía una energía distinta y lo más importante, no hacía nada especial. Simplemente era ese tipo de tío. Luego pasa algo que le pasa mucho a hombres. La vida te golpea, como decía Rocky. Y te golpea desde distintos ángulos. En su caso, problemas de salud que lo llevan a aislarse, entornos que no le suman, relaciones que le empiezan a drenar porque no sabe gestionarla, y poco a poco se desconecta de esa versión, empieza a descuidarse, empieza a aislarse, empieza a perder energía, llega a un punto donde no se reconoce. Pero justo aquí está el kit de la cuestión. Cuando empieza a hacer cambios básicos, tanto a nivel de cuidado personal como a nivel de desarrollar sus habilidades sociales, empiezan a pasar cosas. Nota más miradas, nota más señales de interés y empieza a tener interacciones que antes no tenía. Y ahí es donde se da cuenta
de que no tenía que aprender algo nuevo, tenía que dejar de hacer lo que le estaba pagando. Por eso muchos hombres están buscando soluciones complejas, pensando que hay que añadir más cosas, cuando el problema es mucho más simple, no se trata tanto de añadir, sino de quitar. Una de las cosas que más hacemos y que más tiempo le dedicamos en el programa de TE, en las sesiones de feedback, no es a que aprendan más cosas los alumnos que pasan por aquí, a que desaprendan, a quitarles cosas de encima, no a añadirles. Realmente lo que hacemos en las formaciones, lo que yo veo que ocurre en las formaciones después de 6 años formando alumnos y hombres, obviamente, es que el proceso es de eliminar, no tanto de añadir. De renunciar a todo aquello que no te está ayudando, a acercarte al tipo de hombre que quieres ser, ni al tipo de vida que quieres tener, y por supuesto al tipo de relaciones en las que te quieres envolver. Segunda reflexión. Entender no sirve de nada si no actúas. Fíjate, tú imagínate que estás resfriado y tú entiendes o te pones a entender perfectamente cómo funciona un resfriado. Bueno, tú puedes entender cómo funciona un resfriado y seguir resfriándote igual, de frecuentemente. Porque entender el problema y solucionar el problema son cosas diferentes. Y aunque muchas veces para solucionar un problema necesitas entenderlo, el plano desde el que se soluciona un problema es muy diferente al plano desde el que se entiende. Porque para entenderlo necesitas reflexionar, pero para solucionarlo necesitas ejecutar. Este alumno pasa por terapia, como muchos otros, lee libros, entiende las emociones y comprende lo que le ha pasado, pero aún así sigue jodido, sigue con rumiación mental, sigue bloqueado y sigue sin avanzar. ¿Por qué? Porque todo se queda en el plano mental, no baja al terreno de juego, a la acción. Pero la diferencia clave que él mismo detecta es que, claro, el enfoque emocional le daba una explicación a ciertas cosas, pero no le daba dirección. No le decía qué hacer, y por eso no salía del bucle. Por eso el cambio empieza justo cuando dejas de intentar convertirte en un experto en entender el problema y te empiezas a convertir en un experto en solucionar el problema. Que son diferentes los approaches, los acercamientos a la hora de abordarlo. Tomas acción, cambias completamente tu estado, pero no porque entiendas más, sino porque empiezas a hacer cosas diferentes. Y esto es lo que le pasa a la mayoría de los hombres, se quedan atrapados en el análisis, en entenderse a ellos mismos, en procesar lo que sienten, en buscar respuestas dentro. Pero hay dos problemas con esto. Primero, que te invito a reflexionar, ¿eh? Te invito a reflexionar que la terapia moderna, muy probablemente, está diseñada para mujeres. Y por tanto, no contempla las diferencias entre sexos. ¿Vale? Cuando yo compro un medicamento y leo el prospecto del medicamento, y créeme que los leo, porque no me gustan un pelo los medicamentos. Cuando lees el prospecto, siempre hay un epígrafe que alude, de alguna manera, a las mujeres. Es decir, es como, oye, si estás embarazada, si te puedes quedar embarazada, etcétera, etcétera. Es decir, cuando tú vas a un médico y te haces una analítica, por ejemplo, si eres una mujer, dependiendo de si la analítica te la hace en qué punto del ciclo menstrual, puede dar unos resultados u otros, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y cuando te dan los resultados y te dan los parámetros, que también sería discutible lo de los parámetros, pero te dan los parámetros aclaran, oye, si estás en esta fase del ciclo, esto y esto, si estás en la otra, esto y esto, y así sucesivamente. Eso no ocurre en la analítica de los hombres. ¿Y qué quiere decirme con esto? Que cuando uno va a terapia, que yo sepa, a mí no me distinguen si soy un hombre o soy una mujer para darme la terapia. De hecho, a día de hoy, ¿qué es una mujer? Ahí te lo dejo. Segundo problema, que si no hay acción no va a cambiar nada, por mucho que lo entiendas. Te puedes poner las gafas de empollón más grandes que quieras y entender, soy un experto en entender mi problema. Ya, bueno, ¿y la solución para cuándo? Pensar no te saca del pozo, actuar sí. El progreso real no viene de entender mejor tu problema, viene de solucionarlo. Para solucionarlo tienes que entender lo mínimo posible que te ponga ya en marcha y luego que alguien o tú mismo te ponga una hoja de ruta y sepa llevarte. Así de fácil. Bueno, fácil, simple. Reflexión 3. Tomar el control de tu vida es dejar de vivir en piloto automático. Bueno, esto lo hemos escuchado más veces, ¿no? Pero es que tu vida cambia cuando dejas de reaccionar y empiezas a decidir. Y decidir no es fácil, ¿eh? ¿Vale? Y esto para mí es, a mi juicio, el cambio más profundo de todo el episodio. Y no tiene que ver con mujeres, tiene que ver contigo. El compañero describe perfectamente su punto de partida. Ir en piloto automático. Te metes en relaciones sin entender nada. Tomas decisiones por inercia. Corres en círculos detrás de pensamientos que te arrastran. Te metes en un entorno
que te empieza a moldear tu vida en una dirección que a lo mejor tú no quieres. Y al final no decides, reaccionas. Eres como la bola de color en la partida de billar. Y eso te lleva al sitio, bueno, te lleva a un sitio que no tienes por qué haber decidido tú. Por eso el cambio no es aprender frases ni técnicas. El cambio es empezar a tomar decisiones. ¿Qué aceptas y qué no? ¿Con quién te relacionas y con quién no? ¿Dónde inviertes tu energía y dónde no? ¿Hacia dónde va tu vida y hacia dónde no va? Por eso ahora este compañero nos cuenta que rechaza mujeres que antes habría aceptado. Corta relaciones que no le aportan o prioriza su camino profesional. Y sobre todo, recupera el control pasando a ser la bola blanca en esa partida de billar. Y lo hice con una metáfora muy clara. Es como pasar de ir en coche en automático a sentarte al volante. Por eso, la mayoría de hombres que viven en reacción, dejándose llevar por la inercia, tienen continuamente una sensación de descontrol, de falta de foco y dirección y de falta de claridad. Y el cambio real no es tener más opciones con mujeres, que está muy bien, pero el cambio real es dejar de vivir en ese piloto automático y empezar a dirigir tu vida, porque cuando hace eso, todo lo demás se empieza a alinear y tú puedes tomar mejores decisiones. Así que aquí te dejo las reflexiones para que le des una vuelta. Espero que te haya aportado, por lo menos, o que te haya hecho darle un par de pensamientos extra a esto. Que muchos hombres me preguntan que por dónde empiezan. Pues yo les respondo por el curso gratuito que tengo debajo de este podcast. Haz clic en el enlace y si no sabes por dónde empezar más allá de los podcasts, ese curso es gratis y es para ti. ¿Vale? Si estás soltero, en una relación o recién salido de una. Si no estás en alguna de estas tres situaciones, entonces no. ¿Vale? Así que nada, clic abajo y nos vemos en la próxima.